Hola amigos y hermanos, muy buenos días. ¿Saben ustedes de pura casualidad en qué nos parecemos los cristianos hoy día a los israelitas? Bueno, hoy el apóstol Pablo nos va a hablar en el capítulo 10 de su primera carta a los Corintios, versículos del 1 al 13, de algunos errores que ellos cometieron y que posiblemente también nosotros estamos cometiendo. Dice así, leo para ustedes capítulo 10, versículos del 1 al 13. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, pues por lo que en un día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Tampoco murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pues Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Pablo está muy preocupado por sus hermanos de Corinto. Los hermanos de Corinto estaban sufriendo una presión de la cultura, del paganismo que les rodeaba, y estaba presionando a que los creyentes que habían llegado a la iglesia, de alguna forma su fe se corrompiera y que regresaran a formas de vida anterior. Así es que va a hacer algo el apóstol Pablo, va a tomar de ejemplo lo que le pasó al pueblo de Israel para poder explicar lo que le puede pasar a ellos. Y empieza diciendo, no quiero que lo desconozcan lo que vivieron nuestros antepasados, y se está refiriendo puntualmente al momento en el que los israelitas fueron sacados de su esclavitud en Egipto para ser llevados al desierto. La experiencia de haber cruzado el Mar Rojo en seco, la experiencia de vivir bajo una nube que les cubría del calor y de la inclemencia del sol en el día, esa era la experiencia que Pablo describe como que fueron bautizados. Y no solamente eso, dice, sino que comieron del mismo alimento espiritual, porque era cuando recibían el maná que Dios les daba, y tomaban del agua, en varias ocasiones fue de la roca, y se asemeja la roca a Cristo. Y dice, ellos fueron cubiertos por Dios en medio del desierto, fueron protegidos por Dios, eran alimentados por Dios, pero ellos cometieron un gran error. Dice versículo 5, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas que ahora nos va a servir de ejemplo a nosotros? Dice versículo 6, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que nosotros no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Los hermanos de Corinto están sufriendo la amenaza del paganismo, de la cultura que quiere opacar su fe y que quiere hacerlos regresar de donde ellos habían salido. Están sufriendo por ese pesar sobre sus espaldas. Y Pablo lo único que se le ocurre es dar una fuerte llamada de atención. Miren lo que le pasó al pueblo israelita. Vean enseguida, dice, no sean idólatras como fueron algunos de ellos. No cometamos inmoralidad sexual como algunos de ellos. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron ellos y murieron víctimas de las serpientes. La ironía era que Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud en Egipto y los había traído a la libertad en el desierto. Y lo irónico es que estando ellos libres en el desierto, su conducta, su forma de vivir ofendía a Dios. ¿Cómo? Desconfiaron.
murmuraron, se rebelaron contra Moisés, buscaban la forma de adorar a sus propios dioses paganos. Y lo irónico es, ¿cómo es posible que Dios, habiendo obrado en ellos libertad, ahora ellos mismos estaban cayendo en la esclavitud de sus pasiones, de su desenfreno y de su idolatría? Así que Pablo va a decir, versículo 11, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Si puede usted subraye esto en su Biblia, porque es la clave del texto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Miren, cuando leemos el Antiguo Testamento y vimos que Dios cobró venganza, su ira derramada sobre su pueblo, que murieron miles de israelitas por haber desobedecido, por haber murmurado, porque fueron castigados por Dios. Es un ejemplo de ver el peso de la ira de Dios sobre su pueblo. No estamos hablando de personas ateas, de personas que no creen. Estamos hablando de personas que creían en Él, que eran parte de su pueblo, pero que fueron castigadas por Dios. Y dice Pablo, le sucedió a ellos para que nos sirva de ejemplo a nosotros. Que si bien en este tiempo, en su gracia y en su misericordia, Dios no nos da el castigo que merecemos, sí debería provocar esa paciencia de Dios, debería de provocar gratitud y que nuestra prioridad sea ser obedientes al mandato, al llamado que Dios nos ha hecho. Por eso dice versículo 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Porque el peor error que podemos tener las personas que somos discípulos de Jesucristo es llegar a pensar en algún momento que nosotros ya estamos bien. Nosotros ya tenemos acceso al cielo, ya somos de la familia de Dios, somos bendecidos por Dios. Y ese es el momento que va a usar el enemigo para provocar nuestra caída. Por eso dice versículo 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a sufrir de tentación. ¿Qué es tentación? Tentación es el momento de duda en el que podemos caer en ofender a Dios. Con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que hacemos o con lo que no hacemos. La tentación es el momento de duda. ¿Lo hago o no lo hago? Me llama la atención, quisiera hacerlo. Pero sabemos que con eso vamos a ofender a Dios. Y el Señor Jesucristo vivió la tentación allá en Mateo capítulo 4, al inicio de su ministerio. La tentación en sí misma no es el problema, la tentación en sí misma no es el pecado, porque el Señor Jesucristo la sufrió, pero Él la venció con la misma escritura. Y nosotros somos llamados a resistir la tentación y someternos a la autoridad de Dios. Por eso dice el versículo siguiente, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Es decir, no podemos poner pretexto de que alguna tentación que estamos viviendo excede nuestras fuerzas. Eso no es cierto conforme a la Escritura. Porque cada tentación está puesta para que sea soportada. ¿Cuándo? Cuando nos sometemos a la autoridad de Cristo en nuestra vida, cuando buscamos que la presencia del Espíritu de Dios nos fortalezca, nos guíe, nos redarguya, hable a nuestro corazón para que seamos más que vencedores sobre la tentación. Así es que dice Pablo, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y me gusta como Pablo dice, Él les dará la salida. Es decir, en medio de nuestras tentaciones, en medio de nuestros desórdenes, en medio de nuestros malos momentos, si nosotros buscamos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos va a mostrar la salida. Así que cierro con este tiempo. Sí, al igual que el pueblo de Israel, cuando somos puestos en libertad, aún va a permanecer en nosotros el deseo y la tentación de caer en idolatría, de caer bajo la influencia de nuestras pasiones, de nuestros malos deseos. Pero lo que nos va a detener es saber que Dios ha puesto en nosotros de su presencia, de su espíritu, y su espíritu nos va a abrir los ojos para comprender en qué momento podamos caer y poder mostrarnos la salida. Y en ese momento nosotros podemos hacer dos cosas: someternos a la autoridad del Espíritu Santo en nuestra vida y huir, tomar la salida que nos está dando, o permanecer con un corazón endurecido en medio de nuestra rebeldía y de nuestra obsesión por aquello que nos aleja de Dios. Yo te invito a que en esta mañana podamos buscar de la ayuda del Espíritu Santo en nuestro diario vivir
y que podamos vencer todas esas tentaciones, todas esas puertas que se abren, pero que nosotros debemos guardarnos porque tenemos un llamado, el llamado a permanecer como hijos de Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos cuando no hemos hecho caso de esas salidas que nos da el Espíritu Santo y tomamos las opciones de nuestra carnalidad, de nuestra rebeldía, de nuestra idolatría. Pedimos que tú perdones, que tú sanes nuestro corazón. Danos un corazón que pueda ser obediente y dispuesto a seguir tus mandamientos. Rogamos de tu gracia, muéstranos cada día cómo ser libres de nuestra propia idolatría, de nuestras propias pasiones. Muéstranos esa salida y danos la fortaleza no solamente de querer, sino de tomar esa salida para ser libres de caer en una tentación que ofendamos tu nombre. Pedimos una bendición por aquellas personas que están conociéndote, que están aprendiendo a caminar de tu mano. Te ruego que tú les levantes, les cargues cuando sea necesario y que les muestres tu salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.